Respecto a los 2 días, dijo la presidenta, faltan las leyes secundarias, ahí es donde se podrá hacer o no modificaciones. Primero, Pedro, decirte que celebramos profundamente que en materia laboral este país se ha transformado históricamente, como nunca antes en la historia. Hemos hecho reformas e iniciativas, hemos reformado la Constitución en favor de la clase trabajadora y que por supuesto celebramos el que por unanimidad haya salido esta ley en favor de la clase trabajadora de nuestro país, de las 48 horas a 40, como ya lo platicamos aquí la semana pasada, gradualmente. Ya vendrán, como tú dices, las leyes secundarias y habríamos que analizar, pero yo creo que de fondo las bondades de esta iniciativa propuesta por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es de reconocerse una voluntad que tuvieron no solo ella, sino más de 2,000 especialistas, 40 mesas de trabajo por muchos meses, y bueno, aquí la senadora Giovanna, que estuvo presente en gran parte de la construcción de esta iniciativa, pues tenemos que celebrarlo. Para la clase trabajadora es un gran logro, como hemos hecho muchos durante la llegada de nuestro movimiento, que ya te mencioné la vez pasada y que quisiera reiterarte de nueva cuenta. Como nunca antes el salario mínimo se ha elevado, la ley silla, los 12 días de vacaciones, y bueno, el darle seguridad social a las trabajadoras del hogar, el darle seguridad social a los trabajadores que no tenían seguridad social de las plataformas, y bueno, ha sido desde la llegada de nuestro movimiento, aunque digan lo contrario. ¿Si hay voluntad para hacerle modificaciones a leyes secundarias? Vamos a analizar las leyes secundarias en su momento. Yo creo que ahorita hay que reconocer lo que se dio de 8 meses para acá. ¿Habrá esa voluntad, Caro, para hacer modificaciones en las leyes secundarias? Yo esperaría que la primera voluntad que se muestre es la declaratoria de constitucionalidad de la reforma del artículo 123, que se hizo en octubre del 24 para beneficiar a policías, a médicos, a enfermeras con un salario mínimo profesional, que en este momento serían casi de 20,000 pesos. Esa reforma está aprobada por unanimidad por todas las cámaras locales del país, por las 2 cámaras federales, y no se ha querido dar la publicidad en la mesa directiva del Senado. Esa sería la primera voluntad que muestre que realmente queremos sacar adelante seguridad, salud y sobre todo con una visión social para los trabajadores. Y la segunda cuestión, esta reforma empezó siendo la de 2 días de descanso. No empezó con 40 horas, que eso era evidente que iba a pasar así. Ahora, no pasó. La Constitución quedó tal cual, con 1 día de descanso, 6 días de trabajo. Con 6 horas y media aproximadamente cada día, se aumentaron las horas extra a 12, porque esa es una trampa. Ya estando ahí el trabajador, la trabajadora, va a tomar las horas extra, porque le va a beneficiar en sus ingresos, porque lo que le cuesta trabajo es el traslado. Entonces, eso no se está evitando. Se trataba de que descansaran más, de que tuvieran más salud, acceso al ejercicio, una vida más sana, que repercutiría en muchos factores familiares y sociales. De eso se trataba. Yo creo que en las leyes secundarias, por supuesto que hay que revisar, pero lo que está en la Constitución no podemos cambiar una ley secundaria. Giovanna. A mí me parece que no podemos dejar de perder de vista, Pedro, lo trascendente de esta reforma, que es una reforma que emana de un esfuerzo del Ejecutivo con todos los sectores productivos del país, es decir, con empleados y empleadores también, que cuando se presenta tiene el aval de absolutamente todos sus representantes, ya sea a través de diversas cámaras o a través de los distintos sindicatos, que se aprueba por unanimidad en el Senado de la República y que cada día deja de ser más un debate de carácter mediático que una realidad en temas legales. Está viviendo su proceso legislativo, yo creo que tenemos que estar atentos, tiene que pasar la discusión en la Cámara de Diputados y en todos los congresos locales, pero nosotros hacemos votos porque actúen con profunda responsabilidad las y los legisladores de todos estos ámbitos, porque a final de cuentas se logra cristalizar una de las luchas más sentidas de la clase trabajadora, que es reducir la jornada laboral ordinaria de 48 a 40 horas semanales. El que se especifique a partir de qué hora se empieza a pagar doble y cuántas horas serán posibles por semana, y también a partir de qué hora se empezarán a pagar triple y cuál es el límite para este tipo de jornada laboral. Yo creo que lo otro es un falso debate, sin embargo, respeto que la oposición algo tenga que argumentar al respecto. Lo real, Pedro, es que la reforma constitucional, la Constitución ya señala de por sí jornadas laborales de 8 horas y la reforma especifica que la jornada laboral ordinaria se reduce a 40 horas por semana. ¿Es viable? Se propuso gradual, Pedro, por un mero sentido, no porque a nuestro movimiento, a nuestros grupos
parlamentarios aliados no quieran ayudar a la clase trabajadora, hay que tener un poco de caradura para no decir la verdad. Desde la llegada de nuestro movimiento es cuando más hemos reformado la Constitución en favor de la clase trabajadora. Eso no lo pueden negar, eso no lo pueden discutir. Y por Dios, celebremos esta iniciativa que, como bien lo dijo la senadora Giovanna, era una lucha de muchos, de cientos de años que nadie trabajó en ella, y hoy es un logro de nuestro movimiento, por supuesto, por unanimidad, pero no digamos pues que es que no le quitemos el valor de lo que tiene. Gradual, claro, estuvieron muchos grupos involucrados en la construcción de esta gran reforma laboral. Trabajando 6 horas. Permítame tantito. Los empleadores, los empleados, 2,000 expertos, 40 mesas de trabajo, tiene que ser gradual. ¿Y todos los porque empresarios no puedes... estuvieron de acuerdo? Pedro, por eso se construyó, precisamente gradualmente para no afectar a los empresarios, a la iniciativa privada, para no afectar a todos estos grupos que participaron dentro de estas mesas y están de acuerdo en que sea de manera gradual. Entonces, no engañemos, por favor, a la clase trabajadora de México, no engañemos a las mexicanas, a los mexicanos, no los ofendamos. Es una gran reforma, y no podemos demeritar la voluntad que hubo tanto de quien la mandó al Senado de la República, que es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y quien la trabajamos en el Senado de la República. Muy bien. Por favor. Claro. Solamente quiero hacer algunas precisiones. No tiene cientos de años. La Constitución tiene 110 años y es cuando el artículo 123 se reformó y de ahí nacieron los derechos laborales. Fue la Constitución del mundo que consagró en primer orden los derechos del país, la de 1917. En el mundo fue la primera Constitución que consagró los derechos sociales. Primera. Segunda, ha habido muchas reformas de ahí para acá. Muchas. Esta reforma de las 40 horas hoy se discute en los tiempos contemporáneos porque cuando empezamos esta lucha ni siquiera las mujeres estaban en el mundo laboral. Esta reforma corresponde a una vida donde la sociedad vive de distinta manera. No la podíamos discutir hace 50 años porque estábamos discutiendo otras cosas. Sí ha habido reformas muy importantes. De entrada, sí hubo 40 mesas y ahí estuvieron las centrales obreras y opinaron a favor de los 2 días de descanso. No les hicieron caso. Tan es así que ellos la semana pasada publicaron un desplegado para decir que no estaban conformes. No es que todos estén contentos. Seguramente la oligarquía sí lo está. Ahora, muchas de las cosas que se han reformado laboralmente son por el TEMEC. Mira, somos 3 países. Los países quieren igualdad de condiciones laborales porque si no, no hay competencia. ¿Desde cuándo hay deslealtad, hay inequidad, desde que lo creó el PRI. Desde que lo creó el PRI. ¿Por qué no lo hicieron? No, se fueron haciendo conforme muchas cosas se fueron haciendo. Se hicieron varias cosas. Una de ellas fue en el 2016 Peña hizo una reforma para desindexar el salario mínimo de tal manera que desde ahí se pudo ir incrementando porque ya no se consideraba con eso en multas. Ya podía hacerse sin que generara otros rebotes y otra inflación. Ese es el tema. No podemos desdeñarlo. Ahora, sí es importante decir, lo importante es crecer la economía. Si no crecemos ni medio punto, ¿de qué sirve? No generamos empleos. La informalidad ha crecido como nunca. ¿De qué sirve tantas reformas laborales si no generamos empleos y crece la informalidad? Todo eso va en contra de estas reformas que pueden ser buenas. Mira, elevaban un peso, digo, por lo que acaba de decir la senadora Carolina, un peso. Eso era lo que elevaban el salario mínimo, de a pesito. Giovanna. La gente lo sabe. Te agradezco, Pedro. Mira, lo importante, Pedro, es la responsabilidad con la que se ha actuado desde el gobierno. La presidenta tiene facultad constitucional para, a través de un decreto, reducir la jornada laboral de un plumazo o de un decretazo a 40 horas, a 30, 35, a 20. ¿Qué consecuencias tendría una acción de esta naturaleza? Pedro, un colapso económico en el país. ¿A quién representan las compañeras que hablan del PRI, de Movimiento Ciudadano? Porque me queda claro que no representan los intereses de la clase trabajadora, que afuera está contenta, contentísima, que no representan tampoco los intereses de los empresarios, porque ellos nos acompañaron a través de las diversas cámaras, que no representan tampoco los intereses de los académicos. ¿A qué intereses representan? Esta reforma constitucional por lo menos tardó 8 meses en construirse, Pedro, como todas las demás. La verdad es que lo que hay que agradecer en principio es la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum de legislar al respecto. El PRI gobernó, 109 años tiene que no se reforma el 123 constitucional en este sentido.
La presidenta Claudia Sheinbaum, 109 años tiene que no se reforme el 123 constitucional en este sentido y te reto a que me demuestres lo contrario, la jornada laboral. ¿De qué estamos hablando? Sí. Ustedes gobernaron ¿cuántos años? Décadas y décadas. Pero no se reformó. Seguimos igual. 2 sexenios. Seguimos no igual. Se reformaron. 6 días de trabajo, 1 de descanso. No cambió nada. No, sí se reformó. No cambió nada. Sí, no, por favor. Ojalá leas cómo quedó la redacción. Creo que por aquí la traigo. Adelante. Ahora que estamos haciendo estas profundas reformas con consensos tan importantes, Pedro, y que esta parte no es la única, ya se ha hecho la del incremento al salario mínimo, la de plataformas digitales, las del reconocimiento al descanso pagado, realmente una revolución en materia laboral en nuestro país, entonces sí hay opiniones diversas. Yo creo que está el debate con absoluta responsabilidad plantado ahora en la Cámara de Diputados, que el tema de gradualidad no ha sido nunca un engaño, desde el día 1 así se planteó, y si no les invito a que lo revisen, y esto atiende a varias recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a la gradualidad. La reforma constitucional, y si me permites con esto concluyo, sí especifica una jornada laboral de 8 horas. La nueva reforma que nosotros hicimos, que envía la presidenta, especifica jornada laboral ordinaria de 40 horas por semana. A la otra les traigo un ábaco a mis compañeras legisladoras. No, yo te traigo la redacción. Nos queda una última ronda de 1 minuto cada quien, por favor. Les pediría que nos atengamos al minuto porque se nos da el tiempo. En torno a lo que dijo hoy la presidenta, ya la próxima semana se envía la reforma electoral. El propio coordinador dijo, como sea, la vamos a apoyar, al menos el grupo parlamentario de Morena, pero tanto, sobre todo el Verde ha dicho, no hay consenso todavía. A ver, Sacil, vamos contigo primero. Pues yo espero que se construya dentro de nuestro movimiento y de nuestros partidos aliados un consenso y que podamos sacar una reforma electoral digna del pueblo de México. ¿Qué mensaje le darías al PT y al Verde? No, pues que yo creo que siempre nos vamos a entender porque luchamos por un mismo objetivo desde hace muchos años y creo que vamos a construir o vamos a dar a conocer una reforma electoral digna del pueblo de México, digna de sus representantes. ¿Está garantizado el apoyo de los aliados? Yo espero que sí, Pedro, yo espero que sí. ¿Y si no sería un fracaso? Híjole, no lo llamaría fracaso, pues tendríamos dificultad para poder... no tendrían la mayoría calificada. No la tendríamos. Yo espero que podamos construir la reforma electoral digna del pueblo de México. Claro. Bueno, no tiene tantos años. El Verde era nuestro aliado hasta hace 7 años, cuando Sacil también estaba con nosotros. Hablo del PT. No era nuestro, no tiene tantos años. No, adelante, porque se nos da el tiempo. Se nos da el tiempo, adelante, Carlos. Y la otra cuestión, yo creo que esta reforma nació mal y va a terminar mal. ¿Por qué? Porque no se hizo en una mesa de consenso democrática, plural, como se han hecho todas las reformas de este país. Se hizo por un decreto presidencial a una comisión presidencial. Nunca había salido del oficialismo una reforma electoral. ¿Lo van a lograr la mayoría calificada? Yo estoy segura que no. A mí me gustaría que el PT y el Verde fueran honestos. No la van a apoyar. ¿Y por qué honestos o deshonestos? Para hablar, para cuando les preguntan. ¿Pero quién te crees tú para decir eso? ¿Y tú quién te crees para decir todo lo que dijiste hace rato? ¿Honestos o deshonestos? ¿Tú quién te crees para decir? ¿Por qué calificas honestidad o deshonestidad una posición Porque simplemente pública? Dicen, vamos a ver. Pues y no dicen viendo. a mí me han dicho que están en contra. A mí me han dicho mis compañeros del Verde y del PT que están en contra, que no la van a apoyar. Pero públicamente no lo dicen. Giovanna, como líder del PT, ¿van o no van con esta reforma electoral? Mira, Pedro, lo que te digo es que la presidenta no es la primera vez que menciona que esta reforma se presentará en el mes de febrero y así será. ¿Y qué te digo? Que tenemos 3 semanas trabajando, lo he dicho con absoluta responsabilidad, que tenemos un número enorme de coincidencias y tenemos puntos de debate, como te digo también, que con reforma o sin reforma electoral vamos juntos en el 2027 y en el 2030. Y vamos a ver cómo vote, lo vamos a hablar aquí. Ese es otro costal, pero acá, digamos, ¿están más en el terreno del sí o del no en este momento? No, en este momento estamos en una mesa de trabajo. ¿Qué te digo? ¿Dónde está la honestidad? Los que están honestos. Gracias. ¿Qué te digo? ¿Dónde está la honestidad? Caray. Pero ya veremos aquí cómo votó. No me entiendo. Aquí vamos a ver cómo votó. No te permito que me digas deshonesta. No se enoje. ¿Cómo que no te Yo creo que ahorita... No te permito. Estoy diciendo que no es la verdad. Caro, Giovanna, por favor. Mire, yo creo que ahorita en este momento está en una posición muy... Que abandonan ayuntamiento y el gobierno del Estado a la CEMAR en la estrategia contra el sargazo. Este es un tema que es bastante... ¿Quién dijo eso? El periódico por esto en... ¿Que el gobierno del Estado lo abandona? Sí, que solo está CEMAR ahí en esa lucha contra el sargazo. Está la gobernadora de Quintana Roo, que es hiperactiva también. Mara, ha hecho un trabajo impresionante para evitar que el sargazo llegue a las playas.
a través de barreras, ha puesto de acuerdo a un montón de hoteleros para que pongan sus barreras, también una excelente gobernadora. Y tiene un trabajo con ahora la Secretaría de Ciencia para la utilización del, y Alicia Bárcena, para la utilización del sargazo para la producción, sea de energía o de materiales. Se están desarrollando distintas actividades. Ella tiene un sistema de monitoreo, Mara, que desarrolló también con CEMAR, en donde se ve dónde hay sargazo, con imágenes de satélite, donde hay sargazo, en donde hay más, en donde hay menos, orienta incluso a los turistas. Entonces, pero ¿hay alguna medida de choque para, digamos, viene pronto Semana Santa, después el verano? Tiene muchísimo trabajo. ¿De contención? Un día, si gustan, podemos traer a Mara a la Secretaría de Marina y a Alicia, que también está trabajando, y Rosaura, en este trabajo muy importante. El sargazo no se sabe muy bien cuál es su origen, o sea, siempre ha existido pues sargazo, pero ahora el incremento de sargazo en las playas, por lo menos mexicanas, hay quienes dicen que se debe a la deforestación de la Amazonia. Hay quien dice que esta es una causa, otra que tiene que ver también con el calentamiento global y el aumento de la temperatura de los océanos, que ha traído a través de corrientes el sargazo que antes no llegaba a las playas de México. Entonces hay también mucha investigación científica relacionada con las causas y también pues con prevenir que lleguen a la playa. Ya cuando llega a la playa se contamina, entonces ya es mucho más difícil su reciclamiento. Se hizo una norma para que se pueda pescar el sargazo. ¿Pescar? Sí, porque si lo tomas en la mar se puede utilizar porque aún no está contaminado. Pero entonces, es tremendo hay lo que mucho está trabajo pasando en el Caribe, ¿no? Sí, pero hay mucho trabajo relacionado con el sargazo. Bueno, Presidenta, en otro tema me gustaría volver a hablar de Genaro García Luna. Uno de los escándalos de corrupción más graves que ha habido en la historia, en nuestra historia reciente, y no es tema de libro, es tema de tribunales, hay sentencias. En específico, hay resoluciones judiciales como la del 22 de mayo de 2025, la Corte del Circuito 11º Circuito Judicial para el Condado de Miami-Dade, Florida, dictó sentencia civil contra García Luna y su esposa por miles de millones de dólares a favor del Estado mexicano. ¿Qué seguimiento va a dar su gobierno para que esa sentencia se traduzca en devolución real de recursos, porque son muchos recursos robados al pueblo de México, y para que no quede en generalidad? ¿A qué dependencia instruye usted que presente un informe público con fecha sobre cuánto se ha recuperado de estos bienes que son del Estado y que García Luna obviamente se robó? Ese trabajo lo inició Pablo Gómez cuando estaba en la UIF y ahora lo lleva Omar Reyes. Entonces le pedimos que pueda dar un informe de cómo avanza ese juicio. Gracias. En otro tema, el general Ricardo Trevilla Trejo informó aquí en la mañanera que desde 2012 se han incautado alrededor de 137.000 cartuchos calibre .50 y 215 fusiles calibre .50 y que casi la mitad estarían vinculados a la ley City Army Ammunition Plant, principal proveedora de munición para el ejército de Estados Unidos. Esto es una investigación que salió en el New York Times y que usted comentó también hace poco más de una semana. La pregunta es si ya hubo una respuesta formal del gobierno de Estados Unidos sobre el origen y las rutas de esa munición y qué información específica le está solicitando México. Si le están preguntando sobre trazabilidad, lotes, punto de ventas, intermediarios, ¿qué le está pidiendo México? Sí, estamos pidiendo toda la información y además se está viendo si se puede incorporar a las demandas que ya tenemos o se pudiera establecer una nueva demanda. Lo está trabajando la Secretaría de Relaciones Exteriores y también le pedimos que en cuanto tenga todo lo pueda venir a informar. A partir de este hallazgo, ¿su gobierno va a exigirle a Estados Unidos con corresponsabilidad en cuanto a seguridad fronteriza?
Lo exigimos siempre, no es que lo vayamos a hacer. En las reuniones siempre se plantea el tema, y lo he hecho en las conversaciones telefónicas con el presidente Trump, el tema de la entrada de armas de Estados Unidos a México. Pues que son armas de alto calibre, muchas de ellas exclusivas del ejército de Estados Unidos, y que están llegando a México y las usan los grupos criminales. Entonces, este es parte del entendimiento que hemos firmado. Así como nosotros colaboramos para evitar la entrada de drogas, ellos tienen que colaborar para evitar la entrada de armas a México. Hablando de Estados Unidos, Presidenta, usted ha ofrecido que México facilite un diálogo entre Estados Unidos y Cuba. ¿Puede confirmar si el Departamento de Estado respondió formalmente o no a esta propuesta suya? Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos, o sea, no solamente pues de la voluntad del gobierno de México, sino de la voluntad del gobierno de Cuba y de la voluntad del gobierno de Estados Unidos y de las condiciones también que en el marco de su autodeterminación pudiera estar estableciendo el gobierno de Cuba. Su gobierno ya envió ayuda a Cuba y de hecho ayer se repartió y se entregó a la población. Sí. Está la constancia visual por todos lados. El gobierno cubano y los cubanos están muy agradecidos, lo dicen por todos lados, pero llama la atención que España anunció que se suma a esta iniciativa de México. Mi pregunta es si a su juicio México está marcando una pauta para que otros países actúen, si tienen ustedes como gobierno algún plan para construir una especie de mecanismo multilateral, por ejemplo, a través de la ONU, donde México tenga un rol de coordinación regional, debido a que fue el primer país que empezó con este envío de apoyo humanitario a Cuba. Y ojalá se sumen más países. Nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo, no solamente el gobierno apoyando a Cuba, al pueblo de Cuba, sino también ya hay muchas iniciativas ciudadanas. El domingo se presentó una, le llaman de pueblo a pueblo, donde hicieron una colecta en el Zócalo de la Ciudad de México, y estamos ayudando para que pueda llevarse a los barcos que ya vienen de regreso para poder cargar nuevamente, y en la medida que podamos ayudar, vamos a ayudar. México siempre ha sido solidario, siempre. Y no va a ser la excepción. Pueblo del mundo que necesite apoyo de México, el pueblo de México siempre está dispuesto a hacerlo. Es sello de las y los mexicanos, la generosidad. Presidenta, en ese sentido, ¿qué mensaje usted le diría a un cubano, un ciudadano cubano, que lleva viviendo en Cuba y que está viviendo en Cuba y que por más de 60 años ha recibido el embate de un cerco económico cada vez más recrudecido con leyes extraterritoriales, como el último decreto de Donald Trump, para que otros países no puedan ayudar a Cuba y toda esta amenaza con el tema del petróleo? ¿Usted qué le diría a un ciudadano cubano que siente que, bueno, hay un cerco tremendo y México está ayudando, ahora España va a ayudar, pero esto es una situación bastante especial? Pues más que a un ciudadano o ciudadana cubana, yo creo que ha sido siempre una posición de México y esa hay que defenderla. Número uno, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de los conflictos. Eso está en nuestra Constitución y además lo hacemos por convicción. Esa siempre debe ser la posición del pueblo de México y de los gobiernos. Esa es nuestra Constitución y estamos orgullosas y orgullosos de que esa sea nuestra Constitución. Entonces, la autodeterminación de los pueblos es fundamental. Los únicos que pueden decidir el gobierno en Cuba son los cubanos. Los únicos que pueden decidir el gobierno de México somos las y los mexicanos, nadie más. No debe haber ni injerencia ni invasiones
es decisión de los pueblos. Esa es nuestra Constitución y así debe ser. Lo segundo es la ayuda humanitaria. Lo segundo es los contratos, porque hubo contratos con Cuba de petróleo y de otros temas. Se habló mucho, porque aquí hay médicos cubanos todavía. Claro. Se habló mucho de que los médicos cubanos estaban sobreexplotados y eran esclavizados. No, reciben su ingreso como cualquier médico mexicano o mexicana en un convenio de colaboración con Cuba. Y después, en la circunstancia actual y en cualquiera de las circunstancias, pues el apoyo solidario, fraterno y humanitario. Y ahí siempre va a estar México y tiene que estar México. Por eso México es admirado por el mundo entero, por su solidaridad. Cuando hubo incendios en California, ahí estuvieron elementos de las Fuerzas Armadas y de CONAFOR ayudando. Cuando hubo inundaciones en Texas, bomberos de Coahuila pasaron la frontera y ayudaron a los necesitados. Cuando el gobierno del general Lázaro Cárdenas abrió las puertas a todos los asilados de la República Española, ahí estuvo México abriendo sus puertas con los niños y niñas que primero llegaron. Cuando hubo golpes de Estado en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, ahí estuvieron las puertas abiertas de México. Entonces, esa generosidad viene de nuestro pueblo, ese es nuestro origen y hay que defenderla siempre. Muchas gracias. Bien, en busca del espacio del video, Giovanna Mañuelos y Cecilia León ponen más que quiera la senadora Carolina Villano del PRI. Y si Giovanna, a ver, el compañero que por si jornadas de 8 horas y la reforma especifica que la jornada laboral ordinaria se reduce a 40 horas por semana. Y lo que diga el PRI, PAN y MC es un falso debate, pero la oposición algo tiene que argumentar, aunque sean mentiras, y por eso su desesperación. Y Cecilia León de Morena dice que la jornada laboral se propuso gradual por mero sentido y no porque el PT y el Verde no quieran ayudar a la clase trabajadora. Hay que tener un poco de cara dura para no decir la verdad, porque desde la llegada del movimiento es cuando más se ha reformado la Constitución en favor de la clase trabajadora y eso no se puede negar. Y dice Bañuelos que quién sabe quién represente Villano y la DMC, que le queda claro que no representan a la clase trabajadora y menos a los empresarios y académicos. Y con reforma o sin reforma electoral vamos juntos en 2027 y 2030, dijo Giovanna Mañuelos. Está al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios lo bendiga.